Hola, bienvenidos. En el anterior vídeo presentamos el método científico, discutimos esquemáticamente en qué consiste el método científico. En este vídeo lo que vamos a hablar es de la claridad y precisión como ideales en la investigación científica, es decir, para que el método científico que planteamos previamente pueda progresar adecuadamente, la ciencia las hipótesis científicas han de ser planteadas de manera clara y precisa, precisamente para que sepamos qué es lo que predicen, cómo están describiendo, representando el mundo y en qué casos son compatibles o en qué casos no con la evidencia empírica. Como ya hemos visto, el aspecto fundamental de una hipótesis científica es que sea refutable, que sea comprobable empíricamente, es decir, que pueda existir evidencia empírica que sea incompatible con esta hipótesis y que por tanto la refute. Para que una hipótesis sea comprobable empíricamente, sus implicaciones empíricas, sus predicciones, tienen que poder determinarse de manera clara y precisa y unívoca. Es decir, no tiene que haber lugar a dudas acerca de cuáles son sus implicaciones empíricas. Así, la claridad, la precisión y la inteligibilidad son requisitos centrales de las hipótesis científicas. Una hipótesis científica debe estar formulada de tal manera que no haya lugar a la confusión o ambigüedades acerca de cuáles son sus predicciones, porque solo de este modo vamos a poder decidir si es compatible o incompatible con la evidencia, si es refutado o no por la evidencia. Para ver si es refutado o no por la evidencia tendremos que ver de manera clara cuáles son las predicciones y ver si estas predicciones se cumplen o no. Así, una hipótesis que esté formulada de manera vaga, ambigua, no será fácilmente refutable de manera empírica, por lo que no será una hipótesis admisible científicamente. Una hipótesis que esté formulada de manera imprecisa, vaga, nunca va a quedar del todo claro si realmente es compatible o no con la evidencia, por lo tanto no vamos a poder saber si es refutado o no por la evidencia. Pensemos de nuevo en el caso de los horóscopos. Los horóscopos muchas veces realizan predicciones formuladas en un lenguaje ambiguo, voluntariamente poco preciso, que dificulta su refutación. Para cualquier suceso que ocurra, siempre va a poder interpretarse la predicción del horóscopo de alguna manera que es compatible con ese suceso. De esta manera, la predicción del horóscopo realmente nunca va a ser refutable claramente por la evidencia empírica y por tanto las predicciones de los horóscopos no cuentan como predicciones, o en general no cuentan como predicciones científicas. Por tanto, las hipótesis científicas tenemos que formularlas de manera clara, de manera precisa, y para ello hemos de usar un lenguaje que no ambiguo, utilizando expresiones sobre las que no haya lugar a dudas sobre su significado. Un lenguaje con un significado bien definido, que no lleven equívocos, que sea preciso y claro. Por esta razón, los científicos suelen acudir al lenguaje técnico, a terminología técnica que es introducida con un significado preciso y delimitado por estipulación. Al usar esta terminología técnica, o incluso al usar términos ordinarios con un significado término y más preciso que en su uso ordinario, los científicos aseguran que queda claro cuáles son las implicaciones de sus hipótesis, es decir, queda estrictamente, rigurosamente claro de manera precisa qué es lo que se sigue de la verdad de esas hipótesis, cuáles son sus predicciones y, por tanto, qué evidencia las refutaría y qué evidencia es compatible con ellas. Ejemplos de ahí, innumerables ejemplos de terminología técnica, por ejemplo, gluón, entalpía en física, ribosoma en biología, geodésica, pleistoceno. El uso del lenguaje técnico supone una barrera de entrada para los no expertos, dado que si no estamos familiarizados con el significado de estos términos técnicos no podremos comprender las hipótesis científicas y las argumentaciones científicas. No obstante, su ventaja es que permite minimizar la indeterminación del significado de las palabras usadas y la confusión en la interpretación de propuestas científicas. Es decir, podemos, usando terminología técnica cuyo significado está bien estipulado de manera clara, nos aseguramos de que no hay dudas, no hay ambigüedades acerca de las implicaciones de la hipótesis que estamos planteando y las predicciones que siguen de ella. Así pues, el lenguaje científico busca ser explícito y inequívoco y claro. Estos son los ideales, los requisitos fundamentales del lenguaje científico. Evita apoyarse, por tanto, en evocaciones, alusiones, mensajes presentados de manera opaca, indirecta, lenguaje indirecto mediante insinuaciones o mediante evocaciones, aunque pueda tener otras funciones en otros ámbitos y en otros ámbitos lingüísticos sean valiosos. En el caso de la ciencia,
en general se evita acudir a este tipo de recursos retóricos porque van en contra de la claridad y de la precisión en la formulación de nuestras hipótesis. El lenguaje científico así no aspira a ser sugerente, misterioso o enigmático, sino simplemente a conseguir la máxima claridad e inteligibilidad. Esto explica en parte, al menos, el importante papel de las matemáticas en la ciencia. El lenguaje matemático desempeña un papel central en numerosas disciplinas científicas, especialmente desde el surgimiento de la física matemática y de la ciencia moderna en el siglo XVII. Hay muchos ejemplos, tenemos por ejemplo la ley de gravitación de Newton, que está formulada ahí, o la ecuación de Schrödinger, que es una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica. Como podemos ver, ambas están formuladas en términos matemáticos, más sencillos en el caso de Newton, menos sencillos en el caso de la ecuación de Schrödinger. La ventaja del lenguaje matemático es que es un lenguaje formal que permite plantear las hipótesis con total precisión, de manera que quede determinado de manera totalmente inequívoca cuáles son las implicaciones de esta hipótesis, qué se sigue de esta hipótesis. Además, el lenguaje matemático permite acudir a los métodos deductivos propios de las matemáticas que nos permiten inferir de manera sistemática y exhaustiva las implicaciones de una hipótesis. Es decir, mediante los aparatajes de inferencia matemática podremos manipular estas ecuaciones, por ejemplo la ecuación de Schrödinger, para ver qué otras hipótesis, qué otras ecuaciones, qué otros resultados se siguen de esa hipótesis. Así, de esta manera, tenemos una forma sistemática de determinar las implicaciones de nuestras hipótesis, si están formuladas de manera matemática. Este tipo de hipótesis, si estuviesen formuladas de manera no matemática, no sería fácil alcanzar el mismo grado de precisión y no sería tan fácil extraer sistemáticamente las consecuencias de la hipótesis. Pensemos, por ejemplo, la ley de la gravitación de Newton. Si en vez de formularla de esta manera decimos dos masas se atraen proporcionalmente a su masa y dependiendo de la distancia, de una manera así más vaga, lo formulamos de una manera así más vaga, no va a quedar claro cuál es la naturaleza exacta de esta atracción, cuál es la magnitud, en qué medida se atraen dos cuerpos de distinta masa, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo formulamos de esta manera matemática, queda claro, queda totalmente determinado cuál es exactamente el tipo de atracción gravitacional de la que estamos hablando y a qué predicciones nos lleva esta ley. Además, las predicciones de una hipótesis formulada matemáticamente pueden expresarse fácilmente de manera cuantificada, por lo que pueden ser contrastadas fácilmente y de manera precisa con mediciones observacionales que también se ofrezcan de manera cuantificada. En los temas anteriores hemos discutido el papel de la cuantificación en la observación, es decir, la idea de que en ciencia muchas veces la evidencia empírica se presenta de manera cuantificada, mediante medidas numéricas, medidas de longitud, de temperatura, etcétera, etcétera. Si nuestras hipótesis están formuladas matemáticamente y por tanto llevan a predicciones cuantificadas, es decir, a una medida de temperatura concreta, un número, podremos comparar esta predicción con la medida que hemos obtenido, por ejemplo, de la temperatura, de manera precisa. Podremos contrastar con mucha precisión si nuestra hipótesis, las predicciones de nuestra hipótesis coinciden con las medidas observacionales que hemos obtenido experimentalmente. Por ejemplo, la mecánica cuántica, que como vemos con la ecuación de Schrödinger está formulada de manera muy matemática, realiza predicciones cuantitativas de enorme precisión, que han podido ser comprobadas empíricamente con mucha exactitud. Uno de los casos más famosos es el valor del momento magnético del electrón, es una constante, que la mecánica cuántica predice un cierto valor teórico, que coincide con las mediciones experimentales en más de 10 cifras significativas, es decir, es un grado extraordinario de coincidencia entre la predicción teórica y la medición observacional. Para poder llegar a grados de coincidencia tan notables entre predicciones teóricas y mediciones observacionales, es necesario que tanto las mediciones observacionales como nuestras hipótesis teóricas estén formuladas de manera cuantificable. Y el lenguaje matemático nos ofrece la mejor herramienta para
ofrecer, para formular hipótesis de manera cuantificable.